Vamos a comenzar con los temas del día, las noticias importantes. Después vamos a repasarlas en todo caso en nuestra web. Pero ustedes saben que aquí en Paraná se produjo una polémica que enfrentó a los concejales con un barrio de la ciudad, con los habitantes de una zona tradicional de la capital entrerriana como es Bajada Grande, por la imposición de nombres a las calles. Esto que pasó en Paraná puede pasar en muchos otros lugares, no el enfrentamiento, sino que la necesidad de que las calles cuenten con nombres. Hay calles que históricamente han tenido letras, números y no nombres. Y hay gente que dice, ¿por qué no bautizar con alguien que se haya destacado en esa zona o en esa ciudad? Bueno, la propuesta era ponerle nombre de mujeres argentinas. Los vecinos dicen, nosotros queremos nombres de gente de nuestro barrio. En el medio de esa polémica nos preguntamos, ¿tanto cuesta cambiar el nombre a una calle? ¿Es muy traumático para los vecinos de la zona? ¿Qué representa en sí mismo y cómo se eligen los nombres de las calles? Hoy en el Consejo Deliberante de Paraná surgió una polémica en torno a un proyecto que proponía colocar nombres de destacadas mujeres en 9 calles de Bajada Grande, que hoy están identificadas solo con letras. Un grupo de vecinos del barrio manifestó su desacuerdo porque no fueron consultados y solicitó que se coloquen nombres de pescadores y referentes de la zona. Esa polémica dejó al descubierto un viejo problema que existe en cuanto a la nomenclatura de las calles. Es que las ciudades en general están en permanente crecimiento, suman nuevos barrios, más loteos y también nuevas arterias. En Paraná, la expansión fue tan importante en los últimos años que existen serias dificultades para localizar direcciones de casas, comercios o instituciones, porque hay arterias y alturas que no cuentan con identificación o simplemente porque no tienen nombre. Esta situación genera malestar en los vecinos y acarrea serios inconvenientes. En la ciudad hay barrios cuyos domicilios se identifican por número de manzana, sector y casa. En otros, las calles se designan como públicas y usan números. Otra de las dificultades con que se encuentran los paranaenses es que hay arterias que tienen nombre pero no número. Pero también hay calles que por ubicarse en barrios nuevos directamente no cuentan con nomenclatura ni numeración. Estas situaciones acarrean diferentes problemas para los vecinos, que muchas veces no reciben la correspondencia ni los servicios e impuestos y deben buscar domicilios postales alternativos. Para las ambulancias y patrulleros de la policía, se complica encontrar direcciones, lo que puede resultar de extrema gravedad en casos de emergencia. Y taxistas y remiseros padecen también la dificultad de encontrar a los pasajeros que solicitan el servicio vía telefónica. Finalmente, ¿cómo terminó esto hoy en el Consejo Deliberante? Bueno, finalmente se aprobó esta propuesta de la concejal Zuliani que quería, y de hecho ya se aprobó, que las calles, 9 calles que tienen letras como nombre, Z, X, R. Históricamente han tenido su nombre. Históricamente han La tenido. Cortada no sé cuánto. Sí, después había algunas calles con números, nada más que lleven nombres de mujeres destacadas. Decían que, bueno, ella dio varios argumentos de por qué debería llevar nombre de esas mujeres y bueno, por otro lado se presentaron algunos vecinos, la comisión directiva y algunos vecinos que no estaban de acuerdo con esos nombres en principio porque no los convocaron para preguntarles y entre todos analizar o debatir qué nombres deberían llevar esas calles y después porque ellos querían nombres que estén más arraigados con lo que es la historia o con lo que significa Bajada Grande. Son emblemáticas por otro lado, ¿no? Sí, son emblemáticas. Entonces, ellos querían homenajear a los pescadores, a los primeros habitantes. Y a un habitante que dicen que, por ejemplo, se fue en canoa en su momento hasta Buenos Aires a pedir que haya un puerto en ese lugar de la ciudad de Paraná. Entonces, ese vecino que vivió en Bajada Grande, que hizo tanto por ese sector tan populoso de la ciudad de Paraná, merece tener una calle con su nombre. Enseguida avanzamos sobre cómo se eligen los nombres de las calles, pero me parece que
acá que hay que destacar el hecho de que los vecinos, por más que sean pocos o no sean todos, levanten la voz y hagan valer los instrumentos que la democracia ofrece, como por ejemplo ese espacio de voz ciudadana en el Consejo. Lo triste es que no le hayan prestado atención, porque lo escucharon y dijeron, bueno, sí, está bien, vaya nomás, y le pusieron lo que ellos querían. Pero también digamos que se habían juntado firmas, Cristian, según dicen otro grupo vecino, cerca de 400 firmas, de quienes estaban a favor de poner el nombre de estas mujeres, de modificar esas letras que tenían como nombre de la para calle. modificar el nombre de una calle tenés que tener un porcentaje de vecinos de acuerdo, ¿no? Sí, tenés que tener, creo que era un 50%, me dijeron hoy, de vecinos que estén de acuerdo, porque significa también todo un trastorno modificar el nombre de una calle, ¿no? Vos tenés una escritura, tenés servicios que llegan a tu nombre, entonces, digamos, tiene que estar la mayoría de acuerdo. ¿La concejal habrá juntado esas firmas? Y sí, supongo que sí, digamos, o cuando se supo que se iban a modificar, evidentemente saltaron de un sector y del otro de los vecinos, quienes estaban de acuerdo y quienes no estaban de acuerdo. ¿Es traumático cambiar el nombre de una calle? Sí, es traumático. Y también es traumático no tener nombre directamente. Por eso está bueno lo que vos decís, celebrar que los vecinos se preocupen por los nombres de sus calles, porque también hay otros sectores de la ciudad, probablemente donde se construyeron casas hace poco, que es un problema porque no tienen nombre, pero también por ahí no saben o no preguntan o no tienen una comisión vecinal armada y no se acercan al municipio a proponer, por ejemplo, que aceleren el trámite o que pongan un nombre o a proponer el mismo nombre. Por ahí prefieren el asfalto antes que el nombre, pero... Y sí, es cierto, que llegue el recolector de residuos, porque muchos barrios nuevos tienen otras dificultades después. o las luces. Pero, ¿cómo se hace para poner el nombre de una calle? Bueno, me decía hoy el concejal Pablo Hernández, que es quien está ahora a cargo de la Comisión de Nomenclatura de Calles y de Espacios Públicos de la Ciudad de Paraná, que muchas veces las propuestas pueden llegar por la comisión vecinal, por los vecinos, surgir del propio municipio o de algún concejal la propuesta, eso se analiza y quien decide es justamente el Consejo Deliberante finalmente el nombre que lleva. Antes la Comisión de Nomenclatura estaba integrada por actores de la sociedad civil también. Sí, sigue estando. Y antes tenía más peso lo que decían estos actores de la sociedad civil que decís vos, hasta que se modificó la ordenanza y quien tiene la última palabra es el Consejo Deliberante. ¿Sabes quién durante mucho tiempo integró esa comisión? ¿Quién, Cristian? Sonia Fernández. Ah, sí, nuestra Sí, colega. Sí, ella me contó una vez que ella trabajaba en esa, o participaba como también alguien representativo en este caso de los medios, de la decisión de los nombres. Sí, antes tenían como más peso, ¿no? En cuanto a sus opiniones. Por ejemplo, también cuando se modificó esto y se le dio la potestad al Consejo Deliberante para que finalmente ponga los nombres, otra de las cosas que se modificaron es que personas vivas pueden tener en su honor un nombre. ¿Pueden? Claro, como el Papa Francisco. Su Santidad, Ah. que se modificó una calle y se puso, siempre y cuando no sean personas que estén ligadas con casos de genocidio, Claro. contra los derechos humanos, hay que cumplir ciertos requisitos. Y también antes pasaba que se podía poner el nombre de una persona fallecida, pero cuando pasaban 5 años de su fallecimiento. Esto también se modificó. Así que se puede hacer automáticamente, al día siguiente, si es necesario, si alguien lo propone. Bien, el camino entonces es el Consejo Deliberante. Sí, el camino es el Consejo Deliberante. Me decían que el año pasado 22 calles tuvieron una nueva nomenclatura aquí en la ciudad de Paraná. Parece poco. Si bien no hay datos precisos, se estima que el 5% de las calles aproximadamente en la ciudad de Paraná no tienen un nombre. El 5%. Sí. ¿Y cómo haces con los documentos, con la correspondencia? Tenés que, y bueno, ¿Todo sí. cambiarlo? Porque Sí, cuando cambia fue lo de complicado. Avenida Rivadavia y Alameda de la Federación, Sí. que fue hace poco también. Sí. Eso también fue por La el gestión del Consejo. doctor Aye fue Sí, en también, 2010. también. Ajá. Sí, fue por el Consejo Deliberante y bueno, ahí se acordó rápidamente, eso me parece que inclusive había... No, y se consiguió el consenso de, Sí, de la, había de la consenso. mayoría de los Ah, vecinos sí, también. sí. Claro, lo lamento por la gente que escuchábamos hoy a la mañana hablando en la radio y que ellos decían poner nuestra gente, los que nosotros quizás se hubiese podido unificar y decir, bueno, nombres de mujeres, pero mujeres que sean significativas para la gente del barrio, que hayan significado algo para la historia de ese barrio. Bueno, además hay tantas otras calles, si el 5% de las calles de esta ciudad no tienen nombre, que podrían buscarle a otras calles ese nombre, ¿no? Sí. Usar esos nombres. Después hay gente también que prefiere los números, porque es más fácil organizarse. Te dicen, vos pensás que los pares van paralelos, por ejemplo, y los impares están Bueno, así era perpendiculares. bajada, pero es lo que no querían sí. usar. Números en las calles, Sí, ¿sí? No, en números bajada en no las querían calles. números. No. Sí, sí. Ni números ni letras. Yo conozco mucha gente que números sí, porque dice, es más fácil, vos decís, voy por la 94. Bueno, no, pero debería dentro ser de- toda la organización de una ciudad, como La Plata. Como La Plata, claro. Claro, Sí. pero no, O como acá San un Martín. sector, un barrio es complicado. Sí, sería complicado. Pero es interesante saber cómo se hace, porque entiendo que mucha gente debe estar pensando, y mi calle no tiene nombre, ¿cómo hago para bautizarla con el nombre por ahí de algún vecino destacado? Sí.
Sí. llevárselo a un concejal. Habitualmente los concejales representan zonas también. Sí, ¿no? es cierto. Sí. Bueno, por Sí. ejemplo, me decía que Paraná tenía todos los departamentos de la provincia representados y faltaba San Salvador, que fue el último en crearse. ¿Viste? Hay como detalles y ahí surge la propuesta y se estaba por crear o se creó la calle San Salvador acá en la ciudad de Paraná. Digamos, puede venir para homenajear una ciudad, para homenajear a un artista, alguna personalidad destacada de la ciudad, una provincia. Bueno, en Concordia hay una polémica ahora porque se bautizaría por primera vez una calle pública con el nombre del doctor Montiel. El dos veces gobernador de Entre Ríos no tiene calle con su nombre ¿Pero y por qué es la polémica? en toda la provincia. Porque había quienes se oponían. ¿Y cómo se van a oponer? O sea, fue un gobernador de la provincia de Entre Bueno, Ríos. pero vos fíjate que no es que haya pasado tanto tiempo desde su fallecimiento hasta ahora y nadie haya puesto el nombre a una calle o a una plaza o Sí. a algún lugar público. Recién ahora se plantea, después de varios años de su muerte, la posibilidad de hacerlo y la discusión. Sí, sobre ¿no? el tema, Bueno, yo pienso, ¿no? El radicalismo nunca lo pensó. ¿Viste? Yo sé, puede haber diferencias, probablemente haya cuestiones de la política que implementó el gobernador que tal vez no a muchos les haya gustado, que les haya generado un perjuicio, pero uno no puede dejar de destacar que fue un hombre importante. Y fue dentro de dos la veces política. gobernador de la democracia. Sí.